Buenos días, mis hermanos. Quiero dar inicio al tiempo con Dios y la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 13. Y subió, dice así su palabra. Y subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, él y Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió de su jornada desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuese a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, porque si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, y que está en Hebrón, y edificó allí un altar. Abraham, después de por un tema de hambruna que había, una escasez que había en la tierra, Abraham decide ir a Egipto. Y habiendo estado en Egipto con Faraón, Abraham engaña, en el capítulo 12 se narra esto. Abraham engaña a Faraón por causa de su mujer Sarai. Dice la Biblia que era una mujer hermosa. Entonces, si descubría Faraón que Sarai era mujer de Abraham, posiblemente lo iban a matar. Entonces, después de haber estado con Faraón, después de haber engañado al Faraón diciéndole que Sarai era su hermana, y haber recibido gran riqueza de a causa de la hermosura de su mujer, eso está en el capítulo 12, en el verso 14, 15 y en el verso 16, dice la Biblia que hubo unas grandes plagas porque el Señor hirió a Faraón. ¿Ya? Luego ellos fueron sacados de Egipto, su mujer y Abraham y todo lo que ellos tenían. Después de la expulsión, Abraham vuelve al punto donde Dios le había manifestado, el lugar donde había hecho un altar, e invocó el nombre del Señor. Esto provoca un crecimiento espiritual en Abraham, donde en el capítulo 12 tenemos a un hombre egoísta, un hombre mentiroso, un hombre engañador, un hombre avaro, que puso en peligro a su esposa con tal que a él le vaya bien. En el verso 13 del capítulo 12 le dice: di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa de tuya y yo pueda vivir. Había un plan divino en el matrimonio de Abraham, porque
desde su descendencia vendría el Mesías. Abraham estaba en ese momento lejos de los planes de Dios, porque su plan era engañar y no honrar a nuestro Dios. En contraste de este capítulo, tenemos en el capítulo 12 a un Abraham egoísta, y en el capítulo 13 tenemos a un Abraham, con la otra cara de la moneda, un Abraham generoso. Ese cambio lo está narrando en el capítulo 13, que es el que le estoy compartiendo, el capítulo 13 del versículo 1 al 14. Cuando un hombre comete error en su vida, lo reconoce, se arrepiente de corazón, le confiesa al Señor su condición, el Señor sí o sí te levanta, sí o sí el Señor te restaura. Mira lo que dice: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que él tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. O sea, Abraham volvió a su altar, y dice que la palabra que invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Cuando cometemos errores, hermanos, cuando cometemos errores en nuestra vida y los reconocemos y nos arrepentimos de corazón, le confesamos al Señor nuestra condición, el Señor nos levanta. Si Abraham entró al lugar del altar porque entró con un sacrificio, me imagino, con su reincidencia fueron perdonadas su engaño, su mentira. Todo eso lo tiene que haber presentado ahí ante el Señor en el altar. Fueron perdonadas, él fue restaurado. Recuerde que el altar, hermano, es una tipología de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo en alguna instancia ya le había hablado, ya le había mencionado que en la cruz es donde se muestran todos los atributos de Dios: misericordia, verdad, justicia, paz, redención, justificación, salvación, y hay muchos atributos que hay un misterio en esa cruz. Y ese altar es tipología de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que no somos modelos terminados, sino que Dios siempre está obrando en nuestras vidas. En nuestras vidas siempre van a haber errores, siempre van a haber faltas, siempre van a haber pecado, porque no somos el modelo terminado, sino que estamos siempre en un proceso. El libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 18, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestro caminar, así es nuestra senda, así es nuestro caminar en el Evangelio. Vamos a llegar a un momento que estamos viviendo procesos, que vamos siendo transformados, pero nuestro caminar sí o sí va a llegar el día en que podamos decir llegar a la estatura del varón perfecto, ¿ya? Abraham cambió tremendamente después de su estadía en Egipto, después de haber entrado en el altar, o sea, después de haber estado con Faraón, después de haber engañado, él entró al altar y hubo un cambio, hubo una conciencia en él, y adoró a nuestro Señor Jesucristo. Después de su estadía en Egipto, después de haber entrado en el altar, pero las consecuencias del error sí o sí tenía que pagarlas. En el verso 6 dice: la tierra no daba abasto para sostener a sus animales, porque estaban mezclados los animales de Lot y también estaban los de Abraham, pero la tierra no era abasto. O sea, me imagino yo que la hierba, que el pasto no alcanzaba. Además era un terreno con desniveles, y hubo pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot, a causa de la riqueza que recibieron de parte de Faraón.
como lo describe en el capítulo 12, habían recibido muchos animales. Toda esa riqueza después para Abraham en estos momentos se estaba transformando en un problema. Incluso Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces podemos ver ahí que Lot caminó, estaba junto a su sobrino. En otras ocasiones más atrás de la Biblia relata que había ido con su padre, después fallece su padre, pero él seguía con su sobrino. Entonces, ¿qué hacía Lot con su sobrino? Si la palabra de Dios era clara, vete de tu tierra, sale de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Será que se acordó Abraham de las palabras de Dios en el versículo 8 y en el versículo 9? Y termina separándose Lot de Abraham. Lot escoge la llanura del Jordán al oriente hasta llegar a Sodoma, una tierra muy lejos de Dios, y Abraham en la tierra de Canaán. Ya separado Abraham y Lot, el Señor se acercó a Abraham en el verso 14 del capítulo 13 y le da una promesa acerca de la tierra, de la simiente y de la descendencia. Y Abraham, dice la Biblia, que edificó un altar. En la Biblia del expositor dice que no hubo un altar del Señor en Sodoma, donde estaba Lot. Todos los que viajan en esa dirección están en busca del amor al mundo, algo distinto a la adoración a nuestro Dios. Abraham construyó un altar al Señor y fue restablecido. Y de lo que Cristo iba a hacer para redimir la humanidad por medio de su muerte en la cruz. Hermosa enseñanza lo que habla en relación al capítulo 12, en el capítulo 13 y más adelante en el capítulo 14, entender el contexto de esta historia. Yo le doy gracias al Señor, te doy gracias en este día, en esta mañana, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tus misericordias son renovadas día tras día. Gracias porque podemos aprender cada día de tu palabra. Gracias porque tú nos dejas esta palabra, Señor amado, para tomarla como ejemplo, Señor. Que aunque hagamos cosas malas, que aunque erremos, Señor amado, que aunque miremos hacia el lado, Señor, tú nos perdonas. Pero sí o sí van a venir consecuencias, Señor amado. Y más adelante, Señor amado, podemos ver las consecuencias de esta misma persona, de Abraham, de haber tenido un hijo con Agar, Señor amado. Y una consecuencia que ya lleva 4000 años en la historia, Señor amado, un conflicto. Pero gracias porque podemos aprender. Gracias porque podemos levantar un altar en esta mañana, en el lugar donde estamos, ya sea en un vehículo, ya sea, Señor amado, en nuestra casa, en nuestra habitación. Podemos levantar un altar hacia ti, un altar de adoración, Señor amado, y pedirte perdón cada día. Pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestra rebelión, Señor. Porque, Señor amado, somos llevados por pasiones de este mundo, Señor. Pero tú sigues obrando, tú estás obrando en nuestras vidas, Señor amado, para poder llegar a la altura del varón perfecto, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de las personas que van a escuchar esta lección, Señor. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.